El tema de esta predicación es oración por la santificación. Oración por la santificación. En Estados Unidos, un hombre de apellido Gallup, George Gallup, hace un tiempo atrás hizo una encuesta. En Estados Unidos es un país muy distinto al nuestro, que por todo hacen encuestas. Quieren saber cuál es el comportamiento del hombre en ciertas áreas. Y este hombre, George Gallup, hace un tiempo atrás hizo una encuesta y la pregunta o las preguntas que él realizó fueron dirigidas hacia un sector. Él quería saber qué porcentaje de los norteamericanos eran cristianos. Y después de la encuesta que él hizo, una de las preguntas que él realizó era que si ellos sabían quién predicó el Sermón del Monte. Algunos no supieron, otros sí. Pero después de estas entrevistas que hizo este hombre, llegó a la conclusión que el 80% de los entrevistados eran cristianos. Y cuando él saca esa estadística, la comparte, los noticieros comienzan a ver, y entonces llegan a la conclusión de que Estados Unidos es un país cristiano, de acuerdo a la encuesta. Sin embargo, cuando se lleva al terreno de la práctica, hay un contraste muy grande. En el caso nuestro, en México, la INEGI, que es uno de los órganos que nos ayudan para saber los porcentajes de muchas cosas en México, se dice que los mexicanos somos el 99% somos cristianos. Si eso fuera cierto, entonces no habría tanta maldad, tanta corrupción. Lo que nos arroja entonces es de que toda esta gente que se llama cristiana realmente no son cristianos, son religiosos. Conocen de Dios, saben de Dios, pero sus vidas no viven lo que saben de Dios. Y le comparto esto como introducción porque es uno de los sentires del apóstol Pablo con los hermanos en Tesalónica. Él hace una oración, pero él pide en esa oración con algo o por algo en particular. Si ponemos nuestra vista en el texto 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué dice, hermanos? Por completo. La palabra santificar, agiazo en el griego, hace referencia, su palabra hace referencia a separar, apartar algo. En este caso habla apartar a alguien del pecado hacia la santidad. El tema de la santificación es un tema bastante conocido y extenso en la Biblia, pero muchas veces muy poco conocido. Y el apóstol Pablo eleva una oración porque él está orando, él está pidiendo. Y él está pidiendo a Dios, el Dios de paz, menciona en el texto 23, dice que los santifique, que sean unos cristianos que sus vidas estén apartadas para el Señor. Vamos a ver esta tarde con la ayuda de Dios, quizás solamente la introducción, porque encontramos en la Biblia 3 etapas o 3 puntos de la santificación. La santificación es un proceso que vivimos nosotros desde que nos convertimos a Cristo y que se termina hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Pero vamos a ver también una santificación pasada o la santificación por la justificación. Es muy importante conocer como cristianos este tema, porque cuando comprendemos y entendemos el tema de la santificación, nuestra vida tiene descanso en las cosas del Señor y también Dios nos ayuda a ver con claridad
por qué tenemos que santificarnos y para quién tenemos que santificarnos. Ezequiel capítulo 37, versículo 28, vamos a ir un poco de introducción. Ezequiel capítulo 37, versículo 28, desde el Antiguo Testamento, en el capítulo 13 del libro del Éxodo, Dios llamó a los primogénitos de cada familia a ser apartados, separados para Dios. Dice Ezequiel 37, 28, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. En un tiempo de la formación de Israel como nación, Dios, estableció que Israel sería una nación, ¿qué, hermanos? Santa. Según Ezequiel 37, 28. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, ¿qué, hermanos? Santifico a Israel. Dios estableció entonces que Él iba a encargarse, pero también es muy importante, en lo que estamos leyendo dice, yo, Jehová, santifico a Israel. Y la pregunta que surge, ¿y cuál es la tarea de Israel? Si Dios va a santificar a Israel, ¿qué le toca hacer a Israel? Vamos a ver con la ayuda de Dios cuál es la función de Israel. En el caso nuestro, Cristo nos salvó, nos perdonó, nos justificó, y ahora Pablo pide para que seamos santificados y le pida a Dios que nos santifique. Y la pregunta que viene entonces, ¿qué me toca a mí hacer en todo este proceso? Porque según aquí el texto de Ezequiel 37, 28 nos habla de que Jehová se encargaría de santificar a Israel. Se recuerda de Jeremías, cuando lo llama al profeta Jeremías, en Jeremías 1, 4, 5, no lo busque, dice que llamó a Jeremías desde que estaba en el vientre, te conocí y te santifiqué, dice el texto. Nos habla entonces de que Dios, desde antes que naciera Jeremías, ya lo había destinado para una labor en especial, y era para estar apartado en el Señor, hacia el Señor. Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios separó el tabernáculo para un uso especial de sacrificios. También cuando se construyó el templo en Jerusalén, también fue apartado, separado, santificado para Dios. Las ciudades de refugio fueron apartadas para un uso santo, según Josué 20, versículo 7. Las casas y los campos podrían ser dedicados a Dios. Y en el Nuevo Testamento también Dios nos habla de lo importante que es la santificación del pueblo de Dios. Vamos a ir a Romanos 6, versículo 11 al 13. Es básico para los cristianos entender este tema tan importante en la vida de la iglesia. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver con la ayuda de Dios algo muy importante. Si Pablo le pide a Dios que santifique a los hermanos en Tesalónica, ahora viene la pregunta, ¿cuál o qué le tocaba hacer a los hermanos? En el caso nuestro, si Dios va a santificarnos a nosotros como cristianos ya redimidos, ¿qué nos toca hacer en esa santificación? Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Significa entonces que nuestro papel como cristianos redimidos, ahora en este proceso, tenemos que, el trabajo nuestro es sujetar la carne para no pecar. Es Dios el que va a poner en cada uno el querer como el hacer por su buena voluntad, y el deber nuestro es tener dominio propio para no dejarnos influenciar por el pecado. La tarea nuestra es poner nuestro esfuerzo, nuestra disciplina para que el pecado no reine en nosotros. Ese es nuestro trabajo en la santificación.
Dios va a ser el que su Espíritu Santo nos redarguye, nos inste, pero nos toca a nosotros poner de nuestra parte, no para que le ayudemos a Dios, sino porque Dios va a trabajar en nuestras vidas para que Cristo vaya creciendo en nuestros corazones. Dice el texto 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién va a hacer eso? Nosotros. No vamos a permitir que el pecado nos domine. Ya no. Ahora con Cristo no hay pecado que nos domine, porque somos en Cristo Jesús victoriosos, hermano. Ahora el pecado no puede reinar en nosotros. Es lo que Pablo le dice a los hermanos en Roma. El pecado ya no puede dominarlos a ustedes. Lo que antes hacías hacia el pecado, ahora en Cristo Jesús vas a sujetar tu cuerpo. Dice el texto 12: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Quién va a hacer eso? Nosotros. Es ahí donde nosotros vamos a intervenir en este proceso. No vamos a prestarnos para que el pecado venga hacia nosotros y seamos esclavos de Satanás, hermanos. Ya no. Por eso Pablo pide a Dios, el Dios de paz, que santifique a los hermanos. También esa palabra cabe para nosotros. Que seamos una iglesia santificada, hermanos santificados, pero la obra la va a hacer Dios, pero nos toca poner de nuestra parte a nosotros. Esto es muy importante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No podemos prestarnos nosotros nuestro aspecto físico, dárselo al pecado. Ya no. Ni cómo hablamos, ni cómo nos vestimos, ni cómo nos conducimos. Todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Dice el texto, continúa diciendo: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo ocurrirá eso, hermanos? Con una vida de disciplina. Así de sencillo, una vida de disciplina. Lo que está poniendo aquí Pablo es de que el cristiano tiene que ser una persona que sea disciplinada en las cosas de Dios. Tenemos que leer todos los días la Biblia, tenemos que orar, tenemos que congregarnos en el tiempo de culto, los cultos que sean. Ese es nuestro deber como cristianos. En el momento que dejamos de hacer eso, hermanos, entonces le damos lugar a la carne y al pecado. En el tema secular, cuando un joven o un niño va a la escuela, ya tienen ahí un horario de clases, ¿cierto? ¿Y su deber cuál es? ¿Asistir cuando quieran o cuando tienen clases? Y no importa si llueve o no llueve, si hay dinero o no hay dinero, hay un horario y tienen que asistir, ¿cierto o no? En la iglesia es lo mismo. Los cultos son los días del Señor. Y están establecidos no solamente para que vengan los que están más cerca o los que puedan. Es deber de todos los santos del Señor. Amén. Cuando alguien no entiende eso, entonces le da lugar ¿a quién? A la carne y al pecado. Porque entonces ahora la carne va a hacer en ellos cosas que no le agradan al Señor. Porque si pudiéramos tener una cámara que pudiera vigilar la vida de los demás, nos daríamos cuenta que sus vidas hacen otras cosas en el tiempo de reunión que no glorifican al Señor. Entonces encontramos en el texto, Pablo, en lo que hemos leído, dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, ahora nuestro cuerpo debe de ser un instrumento en las manos de Dios. Si se da cuenta, por ejemplo, aquí en el culto de los martes, procura el pastor que todos, ¿qué, hermanos? Participemos. No sé si usted se preguntó: pastor, ¿y qué pasó con el teclado? ¿Ya lo dejó? No, lo tengo en casa. Y sigo todos los días ensayando. Y me sigo allá ensayando y sigo yendo a clases de piano y de canto. Y allí estamos en el Señor. Pero Dios me habló: tú lo vas a hacer. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Solo sentada ahí? No.
y entendimos en el Señor. Así es de que ahora todos, ¿qué? Somos instrumentos en la casa del Señor. Y participan los hermanos, porque de eso se agrada el Señor. Uno lo puede hacer todo, pero Dios quiere que todos seamos, ¿qué? Instrumentos en sus manos. Y ahí Dios nos habló y entendimos y corregimos, y ya llegará el momento en el cual podamos cantar en el Señor, pero Dios quiere que seamos, ¿qué, hermanos? Instrumentos de justicia para el Señor. Amén. Vamos a un texto más, a Colosenses 1:13. Vamos a ver las etapas de la santificación según la Biblia, y encontramos que hay una santificación posesional, así le colocamos, santificación posesional. Esta ocurre cuando somos salvos en Cristo Jesús, solamente una vez, porque Dios no borra o escribe nombres y quita y pone nombres. Dios es inmutable, Él no cambia, y cuando Él salva a alguien, lo salva de verdad y lo hace que camine en su obra. Dice Pablo en este texto de Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿me ayuda a leer? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, usted y yo estábamos en el reino de tinieblas. Cuando vino Cristo, Él nos colocó de ese lugar, nos llevó de ahí a ese lugar de justicia. Y en ese momento, cuando Cristo nos trasladó de las tinieblas a la luz, en ese momento nos santificó para Dios Padre. En ese momento ocurre una santificación que no puede ser cambiada. Eso ocurrió cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en la luz de justicia de nuestro Dios. Es como cuando usted mueve un mueble, lo toma de ese lugar y lo coloca en otro lugar. Él ya está en una posición distinta. Ahora usted y yo estamos en una posición de justicia por la obra de Cristo Jesús. Y si Dios me colocó en un lugar de luz, yo debo de andar en esa luz de justicia, porque ya Dios me colocó ahí. Si yo me regreso de ahí hacia allá, entonces nunca le entregué mi vida. Y entonces ya es mi responsabilidad, porque Él me colocó un día en un lugar de luz y de justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Ahora la vida santa de Dios reside en nosotros. Su Espíritu Santo mora en cada cristiano, y tenemos ahora a Dios, a su Espíritu, que nos lleva para vivir una vida de obediencia en el Señor. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que usted entienda ahora cuál es su posición. Ahora la posición de usted como cristiano, nacido de Dios, que Cristo mora en usted, usted tiene que estar en un lugar de luz, donde su vida viva constantemente en santidad para el Señor. Ya no podemos andar en vidas oscuras, en vidas de tinieblas, en vidas de rencores. Ya no, porque Dios nos sacó de allá, hermanos. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un texto que usted conoce muy bien, no lo busque, pero dice Corintios, la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nuestra vida pasada, hermanos, en el pecado ya quedó atrás. Ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, ahora nosotros, Dios quiere que vivamos una vida apartada para Cristo. Eso es lo que Pablo le pedía en el texto que hemos leído para estudiar esta tarde.
le pide a Dios, santifícalos, Señor. Que sean una iglesia santificada, apartada para ti, que sepan cuál es su posición. Hebreos capítulo 10, versículo 10, un texto muy importante que debe de estar siempre presente en el cristiano nacido de nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad, dice Hebreos, en esa voluntad somos, ¿qué somos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez. Una vez. Aquí hay que tener mucho cuidado. Solamente fue una vez el sacrificio de Cristo y fue una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, y desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de ese momento vivimos apartados, separados para Dios. Ya no estamos a medias, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. El que vive así, muy seguramente no ha nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo, hermanos, ahora vive su vida totalmente en Cristo Jesús. Ya no está en tibiezas de que si me regreso al mundo, si voy a pecar. No, desde el primer momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de ese momento nuestra vida vive apartada para el Señor. Por eso el texto dice, somos santificados. Ya Dios hizo la obra completa. Una última cita y vamos a ir al texto. Y vamos a ir a la carta primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Cuando Dios nos llama, Él nos hace un llamado eficaz. No solamente es un llamado para salvarnos, sino un llamado completo para vivir una vida apartada para el Señor. Ponga su vista ahí, texto 7. Pues no nos ha llamado Dios, ¿me ayuda a leer? A inmundicia, sino a qué? Si Cristo nos salvó, si Dios nos alcanzó, no nos llamó para que sigamos pecando, hermanos. Nos llamó para vivir una vida apartada para el Señor. Por eso nos llama la Biblia los santos del Señor, los apartados para Dios y por Dios. Por eso yo no logro entender cristianos que se llamen cristianos y que todavía estén viviendo una vida en el mundo y otra vida en la iglesia. No, eso no existe. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos llamó no para seguir pecando, no para que sigamos iguales, sino para que vivamos apartados para el Señor. Por eso dice el texto, no nos llamó Dios a inmundicia, no nos llamó a una vida de impureza, sino de santificación. Esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere que tengamos presente nosotros en nuestras vidas. Ahora sí, con eso en mente vamos a ir al texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ya con ese tema un poco completo de lo que es la santificación, de lo que significa la santificación, ahora sí vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió en ese momento y que Dios quiere que revisemos como iglesia contemporánea. Pero antes de que lo leamos, déjeme darle una definición de un hombre de Dios. Thomas Watson dijo al respecto del texto que vamos a leer: la santificación es un principio de gracia forjado para salvación, mediante el cual el corazón se vuelve santo y es hecho conforme al corazón de Dios. Una persona santificada no solo lleva el nombre de Dios, sino su imagen. No solo somos cristianos por el título, somos cristianos porque reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Dice el texto, y el mismo Dios, ¿de qué, hermanos? ¿Por qué Pablo ocupa este nombre o este calificativo de Dios o este atributo de Dios? ¿Por qué dice el Dios de paz? Porque para podernos santificar,
lo primero que debe de ocurrir es tener la paz de Dios. Tener la paz de Dios. Hay un texto que usted conoce muy bien, Zacarías 4:6, no lo busque, dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, pero tenemos que hacer la santificación con el Espíritu del Señor, confiando en el Señor. El Dios de paz. Necesitamos la paz del Señor, necesitamos a ese Dios de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Uno de los evangelios. Dice un texto, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz. Y luego dice el texto 23, y el mismo Dios de paz, ¿qué, hermanos? Os santifique por completo. Pregunta, ¿cómo lo hace Dios? Si Dios hace la santificación en los cristianos, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo lo hace Él? Está en la Biblia. Juan 17:17 es la respuesta de cómo Dios nos santifica, cómo Dios trabaja en nosotros para que constantemente vivamos una vida apartada y separada para Dios. ¿Cómo hace Dios este proceso? Dice Juan 17:7, santifícalos, ¿en qué, hermanos? En tu verdad. Tu palabra es tu verdad. ¿Qué es lo que usa Dios? ¿Qué es lo que emplea Dios para santificar a sus hijos? La predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la comunión en la Biblia, el tiempo de lectura, de devocional en la Biblia. Es como Dios nos santifica. El que no lee la Biblia, hermanos, no puede ser santificado. Así de sencillo. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, entonces Dios no está santificando nuestros corazones. Es la manera como Dios obra, a través de la Biblia, a través de la palabra. Número 2, a través de las circunstancias. Primera de Pedro 5:10, y ahí concluimos esta primera parte. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Nuestro Dios va a santificar a sus hijos a través de la palabra, pero también a través de las circunstancias. Primera de Pedro 5:10, mas el mismo Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, Dios va a usar las circunstancias de la vida que vivimos, que nos rodean, para llevarnos a una vida de santificación. Por ejemplo, cuando un cristiano se enferma y está en cama postrado, hermanos, ahí Dios está trabajando con ese cristiano para que cuando se levante, ¿viva igual? No, viva más cerca de Dios, porque Dios le regala un tiempo más de vida. Si alguien está postrado en cama, si alguien se enfermó en el tiempo que vivimos de pandemia, si alguien se contagió de COVID y Dios lo levantó de ahí, ¿es para que viva igual? No, es para que ahora, con el testimonio de que Dios lo levantó de ahí, viva más cerca de Dios, más cerca de su palabra. Por eso Dios utiliza las circunstancias que nos rodean para llevarnos a un camino de santificación. El que tiene un problema económico o el que se quedó sin trabajo, qué difícil es quedarse sin dinero y sin trabajo, hermanos. Pero cuando Dios te provee un trabajo y tienes recurso, ¿es para que te alejes de Dios? No, es para que ahora, con la bendición que Dios te dio de un trabajo, de una mejor economía, vivas más cerca de Dios, más cerca de su palabra. Y vivamos en esa vida de santificación.
Por eso el texto nos dice, y el mismo Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establece en nosotros una vida más cerca de Él. Hermanos, Iglesia Cristiana Hashem, Dios quiere que vivamos una vida para Él. ¿Lo estamos haciendo? Sigamos esforzándonos, sigamos adelante. Lo que nos rodea, lo que vivimos, las luchas, las tribulaciones, tienen un propósito en Dios, y es acercarnos más a Él. Nunca más lejos de Dios, siempre más cerca de Dios, más cerca de la palabra. Yo a veces no entiendo, me toca ir a ver a veces enfermos cristianos que están en cama, hermanos, y los encuentro viendo televisión, viendo películas. Y yo digo, tienes el tiempo para leer la Biblia, el tiempo para cantar al Señor. Y en lugar de aprovecharlo, pues se levantan de ahí con una mente bien carnal, hermanos, porque no están aprovechando el tiempo en el Señor.